Bueno, muy buenos días a todas aquellas personas que ya se están conectando. Ya son las 12 y estábamos esperando unos minutitos para aguardar a que la mayor cantidad de personas se puedan conectar. Así que les doy la bienvenida a todos. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer una charla relacionado con los beneficios fiscales y ahorros impositivos para empresas de trading en Uruguay. Así que, bueno, de más está decir que en la medida que vayamos avanzando en la presentación, pueden ir dejando sus consultas en el chat y vamos a tratar de responder y evacuar todas las dudas que puedan quedar, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Y previo a enfocarnos al tema que vamos a dedicarnos en el día de hoy, vamos a hacer una breve composición y una breve descripción de lo que es las condiciones que ofrece Uruguay en este momento para empresas que se quieran radicar en nuestro territorio, ¿sí? ¿Por qué elegir Uruguay? Bueno, existen muchas ventajas, algunas formales, otras impositivas, y que ofrecen ciertas garantías y ciertas ventajas competitivas con respecto a otros países. ¿Cuáles son? Bueno, existe una estabilidad jurídica que ya ha sido probada a lo largo de todos estos años, existen reglas claras y transparentes, que eso hace que al momento de tomar la decisión de instalarse en Uruguay tenga mucho peso, porque sabemos que iniciar un negocio en otro país muchas veces es necesario que las reglas de juego no cambien, porque obviamente puede cambiar el tipo de negocio, ¿verdad? Su ubicación geográfica está muy bien ubicada, tenemos un puerto que ofrece la movida de mercadería en forma muy ágil, tenemos polos logísticos que permiten una cantidad de operaciones, ¿sí? Un tema que no es menor es la libertad para disponer y mover capitales sin tener implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. O sea que en Uruguay existe una libertad de la compra de divisas, de colocación de dinero en el exterior, de colocación de dinero en Uruguay, de apertura de cuentas bancarias en Uruguay, que eso obviamente al momento de iniciar un negocio es de mucho peso. En cuanto al sistema tributario, que también es otra de las ventajas que vamos a ver de lo que ofrece Uruguay al momento de invertir, es que existen exoneraciones impositivas importantes, y de hecho hoy el tema que nos va a ocupar es una exoneración impositiva muy interesante para cierto tipo de negocios, ¿sí? Y también Uruguay ha realizado las reformas tributarias necesarias para que, entre otros objetivos, se adapten las prácticas internacionales en la materia, cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, que eso realmente hoy, en este momento, es una exigencia que cada vez pisa más fuerte, ¿verdad? En cuanto a los aspectos formales, tenemos dos puntualizaciones que hacer. Existen varios tipos societarios que se pueden utilizar como vehículo para el inicio de un negocio, que pueden ser las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones simplificadas, que son tipos societarios que han sido aprobados relativamente recientes en Uruguay, y las sucursales de compañías extranjeras. ¿Qué es lo que tienen todas ellas en común? Es que tanto las sociedades anónimas como las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones simplificadas pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de las deudas de la empresa, ¿sí? Queda separado lo que es la actividad de la empresa con la actividad o patrimonio de su socio. Nos vamos a detener en las sociedades por acciones simplificadas, no solo porque es el tipo societario más reciente aprobado en Uruguay, sino también porque es un tipo societario que es recomendable por dos motivos fundamentales. Por la rapidez en que se puede hacer el trámite de apertura de la sociedad, y también por el costo que tiene implicado
la compra o la apertura o la tramitación de una sociedad de acciones simplificadas. Obviamente, esto a veces con el apremio de iniciar un negocio rápidamente, o también que al inicio uno tiene que ver con lupa todos los costos que tiene asociado a la apertura de una sociedad en otro territorio, es un elemento que hay que considerarlo, ¿sí? En cuanto a los acuerdos o los convenios para evitar la doble tributación, es solo a manera de mostrarles en la diapositiva los países con los cuales Uruguay tiene en este momento convenios vigentes para evitar la doble tributación, porque también es otro elemento que al momento de empezar a operar con terceros países puede tener una ventaja competitiva importante. ¿Sí? Esto yo se los dejo solo para que lo tengan como material de consulta, porque no es el tema que nos ocupa en el día de hoy, ¿verdad? Estos también son países con los cuales tenemos acuerdos para intercambio de información, y también existen algunos TLC, algunos acuerdos comerciales que tiene Uruguay con ciertos países, ¿sí? Que eso también en el momento de crear una sociedad y que tengan la necesidad de consultar ese tema, lo podemos ver puntualmente, ¿sí? Ahora sí vamos a enfocarnos en el tema que vamos a ver hoy, que son las trading en Uruguay, ¿sí? Entonces, ya vimos los aspectos que hacen que Uruguay sea un país que ofrece ventajas para el inversor extranjero. Vamos a ver ahora puntualmente la resolución y la normativa que respalda lo que es la operativa de trading, ¿sí? La operativa de trading básicamente se aplica cuando la operación que se quiere desarrollar es la compra-venta de bienes y los servicios en el exterior, y luego se revenden también en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un negocio que yo me abastezco de mercadería o servicios que han sido desarrollados fuera del territorio uruguayo, pero que a su vez también los voy a vender fuera del territorio uruguayo, ¿sí? Ese es, digamos, el punto base para poder aplicar la operativa de trading. Y ahora vamos a ver las ventajas. En cuanto a la resolución que digamos, regula esta operativa, es la resolución número 51 del año 1997, emitida por la Autoridad Fiscal de Uruguay, que es la Dirección General Impositiva, y que establece el marco tributario a los efectos de determinar la carga tributaria en lo que respecta al impuesto de la renta de las actividades empresariales, que es más comúnmente conocido como IRAE o impuesto a la renta. Cuando hablábamos de la estabilidad jurídica y la permanencia de las reglas dentro del territorio uruguayo, obviamente esta resolución lo prueba, ¿no? Porque esta resolución está vigente desde el año 1997, o sea que es de larga data. En cuanto a la resolución en sí, acá esta es una transcripción exacta de lo que es la resolución. Voy a ir lo voy a leer textual, y ahora vamos a explicar las implicancias impositivas, ¿sí? O sea que se establece, a efectos de la liquidación del impuesto a la renta de industria y comercio, un régimen de determinación de la renta neta de fuente uruguaya correspondiente a las siguientes operaciones de intermediación realizadas en territorio nacional. Y ahora vamos a ver cuáles son esas operaciones. Es la compraventa de mercaderías situadas en el exterior que no tengan por origen ni destino el territorio nacional. O sea que no son de origen uruguayo y tampoco su destino es el territorio uruguayo. Lo mismo con los servicios. La intermediación en la prestación de servicios, siempre que los mismos se presten y se utilicen económicamente fuera del territorio uruguayo, ¿sí? En los casos establecidos en los numerales anteriores, entonces, la renta de fuente uruguaya se fija en el 3% de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de los referidos bienes y servicios. Que ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo es la base imponible. O sea que este segundo numeral de la resolución
lo que establece es un sistema de determinación ficto de la base imponible para poder luego aplicar la tasa del impuesto en Uruguay, que actualmente la tasa vigente es del 25%, teniendo como base de que se aplica el 3% primero sobre la base imponible para luego aplicar el 25%, nos estamos quedando con un impuesto del 0,75%. O sea, vean la diferencia entre el 25%, que es el impuesto normal, el impuesto a la renta, con respecto a la tasa, a la alícuota real que queda para este tipo de operaciones, ¿verdad? Esta resolución tiene entonces efectos tributarios muy favorables para la empresa que desarrolla este tipo de actividades en lo que respecta al impuesto a la renta, ¿sí? Es lo que vimos recién. En efecto, tal como vimos en la redacción de la resolución, entonces, la base imponible que se debe considerar para la liquidación del impuesto es el precio de la mercadería o servicio versus el costo. O sea, tomo el precio de venta, le deduzco el precio de costo, ahí paso raya, determino esa base imponible, y a esa base imponible le aplico el 3%. Y ese es lo que va a terminar siendo grabado a la tasa del 25%. O sea que sobre este resultado, o sea, sobre esa renta ficta, hablamos de renta ficta porque es así, se aplica la alícuota del impuesto a la renta, en que en este momento es de 25%. ¿Sí? Esto, digamos, es la implicancia tributaria, lo que vimos recién, en cuanto al impuesto a la renta, ¿sí? Del negocio en su conjunto. Yo determino una cierta utilidad, una base que es el precio de venta menos el precio de costo, y termino pagando el 0,75% de impuesto a la renta. Pero también tiene otra implicancia, en realidad dos implicancias más tributarias, y ahora vamos a ver la segunda, que es en cuanto a la distribución de dividendos. Al momento de que la empresa uruguaya que se dedica a la operativa de trading tiene que distribuir dividendos, también aplicamos la base ficta. Entonces vamos a ver cómo la calculamos. La distribución de dividendos en Uruguay están grabados a la tasa del 7%, la cual se aplica hasta la concurrencia con el monto de la renta neta fiscal grabada por el IRAE, y en la proporción que corresponda a cada socio o accionista. Entonces, por lo que vimos anteriormente, por lo que teniendo en cuenta lo que analizamos anteriormente, en este tipo de operativa aplicamos la tasa del 7% sobre la alícuota del 3% a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de las operaciones de trading. O sea que la renta fiscal, como se calcula a través de esa base ficta, que es bastante menor a lo que sería la operativa de una sociedad común y corriente, que no está bajo el régimen, bajo el amparo de esta resolución, obviamente que la tasa del 7% se aplica también sobre una base imponible muchísimo menor, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tercer aspecto tributario, que también incide el poder ampararse en el régimen de operativa de trading, que es en el caso de pagos de servicios técnicos al exterior. Uruguay, la normativa actual en Uruguay, considera de fuente uruguaya a los servicios técnicos prestados fuera de la relación de dependencia en un sentido muy amplio. Es una ampliación del criterio de la fuente que aplica Uruguay y que termina agravando todos los servicios técnicos, ¿sí? Los ámbitos, ¿cuáles que se considera, digamos, servicios técnicos a vía de ejemplo? Son ámbitos de la gestión técnica, administración, asesoramiento de todo tipo, prestadas desde el exterior a contribuyentes del impuesto a la renta. O sea que es un criterio amplio de lo que de lo que se consideran servicios técnicos, ¿sí? Entonces, si fuese, digamos, una sociedad común, esos servicios técnicos que quedan grabados a la tasa de impuesto a la renta de no residentes, que la tasa actual es del 12%,
aplicaríamos el 12%. Pero ahora vamos a ver cómo, bajo el régimen de trading, ese porcentaje también se achica y bastante, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque la normativa, como complemento a la definición de lo que es un servicio técnico prestado desde el exterior, dice, se establece que si estos servicios técnicos están sustancialmente vinculados a la obtención de rentas no comprendidas en el impuesto a la renta por parte de los usuarios de los mismos, en este caso la empresa, la renta de fuente uruguaya se considera el 5% del ingreso total, y con la condición de que los ingresos comprendidos en el IRAE que obtenga el usuario de tales servicios no superen el 10% de sus ingresos totales. ¿Qué pasa? Yo tengo servicios técnicos prestados a una empresa que tiene un sistema de liquidación de impuesto a la renta ficta, en donde la base imponible se achicó. Entonces, generalmente, como aplico el 3% sobre la base, sobre la determinación de la renta, voy a terminar sabiendo que una empresa que está amparada por la operativa de trading va a terminar teniendo una alícuota de gravabilidad de estos servicios técnicos del 5% nada más, ¿sí? Entonces, si yo aplico a la tasa del 12% solamente sobre el 5% de ese monto de los servicios técnicos prestados, ahí también tenemos un abaratamiento muy significativo de la obligación que va a tener la empresa uruguaya dedicada a la operativa de trading en lo que respecta a la retención de sus proveedores en el exterior. Que esto no es menor, porque obviamente al momento de hacer el negocio o determinar precios con proveedores del exterior, esto obviamente le sirve a la empresa uruguaya, pero también le sirve al proveedor del exterior, ¿verdad? Entonces, para poder visualizar cómo opera lo dicho anteriormente, esos 3 puntos importantes de exoneración de impuesto a la renta, vamos a poner un ejemplo numérico, ¿no? Vamos a ver, si el servicio prestado desde el exterior es de 100 pesos, en condiciones normales el impuesto a la renta de no residentes, que era lo que les estaba explicando en la diapo anterior, ¿no? Y se aplicaría el 12% sobre esos 100 pesos. O sea que el monto sería de 12 pesos de la retención al proveedor del exterior. Sin embargo, con estas operaciones, teniendo en cuenta esto, debo grabar solamente el 5% de esos 100 pesos y recién ahí aplico la tasa del 12. O sea que termino grabando 0,6 pesos. Ven que la diferencia es significativa, ¿sí? Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que Uruguay grava el patrimonio neto fiscal al cierre del ejercicio fiscal de las personas jurídicas, y por ello se deberá tener en cuenta principalmente los saldos bancarios que se mantienen a dicha fecha dentro del territorio uruguayo. ¿Por qué digo los saldos bancarios? Porque cuando llegamos al final del ejercicio, este tipo de sociedades, como compran en el exterior y venden en el exterior, mantienen un activo local, a menos que compren algún inmueble o que tengan alguna operativa puntual, que se puede ver, obviamente, caso a caso, ¿no? En su debido momento, mantienen muy poco activo grabado. Entonces lo que hay que mirar es al 31 de diciembre de cada año, a la fecha de balance, son los saldos bancarios que se mantienen en Uruguay, porque esos estarían grabados por el impuesto al patrimonio, pero que este impuesto en Uruguay realmente al momento de tomar una decisión de negocio es marginal, porque se graba solamente a la tasa del 1,5% sobre el patrimonio fiscal. O sea que realmente tampoco pesa. Pero yo se los menciono para que tengan, digamos, el ciclo completo de lo que sería la tributación de una sociedad uruguaya amparada en la resolución 5197 y dedicada justamente a las operativas de trading, ¿sí? No sé si
quieren que me detenga en algún punto, o si quieren hacer alguna pregunta de algún punto que quizás yo lo pasé más rápido, o que quisieran ahondar un poquito más, lo podemos ver, y me lo pueden mandar por el chat sin ningún problema, ¿sí? Pero lo importante es que esta normativa uruguaya, y teniendo en cuenta todos los demás aspectos que mencionamos, realmente hacen que en la visión global de este tipo de negocio realmente sea muy atractivo. Y además de que, como ya lo reitero porque eso también es importante, son normativas que tienen muchísimos años, y hay empresas que hace muchísimos años que trabajan bajo esta modalidad, y digo, obviamente pueden haber cambios normativos como en cualquier país del mundo, pero lo base, lo neurálgico, o la accioneración a donde uno apunta, es de larga data, y realmente ofrece mucho respaldo al inversor extranjero, ¿sí? Acá en el chat no tenemos nada. Mientras tanto les voy a ir mencionando algunos aspectos de nuestras oficinas de Mont en América. Nosotros estamos en 13 países, básicamente en América del Sur, en Canadá, en Estados Unidos y en España, que son estas dos últimas, la de Estados Unidos y de España, son oficinas que hemos comenzado la actividad recientemente, y que obviamente podemos asesorarlos en materia de apertura de la sociedad, en contabilidad, en el aspecto tributario, back office, asesoramiento legal puntual en caso de que lo necesiten, y de igual de todas maneras nos podemos contactar vía mail o vía telefónica, por si tienen alguna necesidad puntual en Uruguay o en cualquier otro país en donde nosotros estemos instalados, y que con mucho gusto vamos a poder atenderlos. También tenemos un servicio de payroll en caso de que las oficinas requieran contratar personal uruguayo, en donde hacemos las liquidaciones y el asesoramiento en materia laboral. Y bueno, acá les muestro las direcciones, direcciones de correo y los teléfonos de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, España, México, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Canadá y Uruguay. Ahí abajo está mi mail y mi celular, en caso de que tengan alguna duda puntual, y que quizás luego de recibir la presentación, porque obviamente en el correr del día o mañana les vamos a estar haciendo llegar la presentación, y si surge alguna duda luego de escuchar o ver la presentación, con mucho gusto les vamos a responder. Así que bueno, por mi parte, les doy las gracias por haber participado en este webinar. Espero que les haya sido de utilidad, y que bueno, de más está decir que los esperamos en nuestro próximo webinar, que seguramente en el mes de agosto les estaremos enviando la invitación para nuestro próximo webinar en Uruguay o en otros países, que obviamente les vamos a estar haciendo llegar la invitación, ¿sí? Bueno, creo que vamos a ver el chat, creo que no hay ninguna pregunta, así que por mi parte me despido y les deseo a todos que tengan una muy buena jornada. Gracias.